de las nueces estos embarazosos y por eso decidimos que ya no voy a beber nada más. Sí, Angelo Kelly, el miembro más joven de la Kelly Family, se ha convertido a lo largo de muchas décadas en un símbolo vivo de inocencia, armonía y pasión por la música en una de las dinastías musicales más famosas de Europa. Su voz clara y angelical, su cabello rubio dorado y su absoluta dedicación a su esposa Kira y a sus 5 amados hijos han creado una imagen familiar que los fans de todo el mundo aprecian. Angelo no es solo un cantante, es la encarnación de un estilo de vida, un sentido de la familia, un símbolo relacionado con los valores de la música y el afecto sincero. Pero detrás de la imagen perfecta que ve el público, Angelo Kelly esconde una verdad que pocos podían imaginar. A los 43 años, el hombre cuya voz tocó los corazones de millones de personas ha decidido rebelarse, y sus palabras cambiarán para siempre la forma en que el mundo lo ve. Al verdadero ser humano, las presiones silenciosas y las heridas que llevaba en secreto. El brillante ascenso, la imagen largamente admirada, se iluminará ahora a la luz de la verdad. Angelo Kelly nació el 14 de diciembre de 1981 en Pamplona, Navarra, España, y es el menor de 2 hijos de la legendaria Kelly Family. Ya en sus primeros pasos, la música se convirtió en su aliento, en el latido de su vida. A los 2 años, Angelo subió por primera vez al escenario, con un micrófono en la mano, rodeado de los sonidos y ritmos que marcaron su camino en la vida, haciendo de la música una parte indispensable de cada momento. Mientras que los niños de su edad jugaban en los patios de las escuelas, Angelo vivía una vida diferente, viajando libremente de forma dinámica, en autobuses y casas flotantes, actuando por toda Europa, en calles, iglesias, estadios, llevando la música directamente al corazón de los oyentes. La Kelly Family no era solo una banda, era un fenómeno cultural, una historia viva sobre la música y la unión familiar. Su música era una mezcla única de rock pop y folclore, interpretada en muchos idiomas, y conquistó los corazones de millones de personas. Desde principios de los 80, la Kelly Family vendió más de 20 millones de álbumes. Actuó en innumerables estadios en Alemania, los Países Bajos, España y Escandinavia, y se convirtió en uno de los nombres más prominentes de Europa en los años 90. Su imagen con el pelo largo, los trajes cosidos a mano y un estilo de vida nómada les diferenciaba claramente de las glamurosas estrellas del pop de su época. En 1994, el álbum Over the Hump batió todos los récords, vendiendo 2,25 millones de copias en Alemania y 4,5 millones en toda Europa, lo que confirmó la posición indiscutible de la familia en la escena musical. Con su voz angelical y su llamativo cabello rubio, Angelo se convirtió rápidamente en el rostro más conocido de la Kelly Family. Sus actuaciones con canciones como An Angel o I Can't Help Myself dejaron una profunda huella en el público y cautivaron a toda una generación. Con solo 14 años, encabezó las listas de éxitos. Actuó ante cientos de miles de fans, sobre todo en el concierto de Viena en 1995, donde más de 250.000 espectadores se balancearon al ritmo del joven cantante. Desde fuera, la vida de Angelo parecía el sueño perfecto. Fama internacional, una familia cariñosa, admiración interminable de los fans. Pero detrás de los focos, la Kelly Family también se enfrentó a retos y presiones silenciosas. Las constantes giras, las estrictas exigencias de la imagen pública y los valores que Daniel Kelly,
el estricto padre, inculcó, pesaron sobre cada miembro. Pero Angelo, en su papel de chico de oro, siempre conservó su fe y su espíritu. En las entrevistas, expresó incesantemente amor y afecto por sus hermanos, su esposa Kira y su creciente familia. La boda en 2005 y el nacimiento de 5 hijos parecieron completar la imagen de felicidad y estabilidad. Pero con el paso del tiempo, pequeños indicios recordaron que no todo era perfecto. Amigos y colegas notaron momentos sutiles de distancia entre él y Kira, aunque siempre sonreían en público. Los observadores también notaron que Angelo, fuera del centro de atención, a veces era reservado y silencioso. La sonrisa se apagaba en cuanto la luz abandonaba el escenario. Durante más de una década, eligió el silencio en lugar de la confrontación directa para mantener su amada imagen, aunque esto se hizo cada vez más difícil y estresante. Estas presiones silenciosas se gestaron y esperaron el día en que estallarían. A principios de la década de 2000, la era dorada de la Kelly Family comenzó a desvanecerse gradualmente. Las diferencias internas de opinión, los gustos cambiantes del público y el agotamiento después de décadas de giras llevaron a que los miembros, poco a poco, tomaran caminos separados. Para Angelo, esta fue la oportunidad de tomar las riendas de su propia música. En 2006, dejó valientemente la banda familiar, fundó su propio sello y comenzó un nuevo capítulo como solista y productor. Esta decisión no surgió solo del deseo de libertad creativa, sino también del deseo de escapar a la presión constante de su papel como el más joven famoso. Los años siguientes fueron una mezcla de brillante creatividad y desafíos personales. Angelo realizó giras junto con su esposa Kira y sus hijos como parte del proyecto Angelo Kelly and Family, llevando la música a espacios íntimos por toda Europa y continuando con la larga tradición de giras familiares. Los fans vieron en esto una imagen equilibrada de matrimonio musical, deber paterno, como una vida ideal que había encontrado la plenitud. Pero en la primavera de 2003 y de nuevo en 2020, esta estabilidad se vio desafiada por un enemigo inesperado: la enfermedad. Angelo empezó a sentirse cansado sin motivo alguno. Sufría dolores en el pecho y mareos. Al principio ignoró los signos. Lo achacó al implacable calendario de giras y a la responsabilidad de 5 hijos. Pero los dolores se fueron agravando. Una vez se derrumbó repentinamente en el escenario en medio de un concierto, lo que conmocionó profundamente a su familia y a sus fans. El diagnóstico aterrorizó a todos. Miocarditis, una enfermedad rara y potencialmente mortal debido a una infección vírica. Los médicos advirtieron de graves riesgos: insuficiencia cardíaca repentina, limitaciones permanentes de movilidad y la posibilidad de que su carrera como intérprete llegara a su fin. Para Angelo, que siempre se había basado en la energía, el movimiento y el rendimiento, esta noticia fue como un rayo caído del cielo. Las semanas en el hospital se convirtieron en meses de estricta recuperación, lo que le obligó a aceptar ayuda por primera vez y a mostrar una vulnerabilidad que nunca antes había revelado. Una experiencia que le hizo más frágil y humano que nunca al hombre que antes era fuerte y confiado. En su fase más difícil, Kira se convirtió en el ancla inquebrantable de Angelo Kelly. Asumió todas las tareas del hogar, se ocupó de cada niño, lo protegió de las presiones externas
y creó un espacio tranquilo para que pudiera concentrarse en su recuperación. En entrevistas posteriores, Angelo admitió que durante su estancia en el hospital experimentó momentos de extrema ansiedad, el miedo a la muerte, el miedo a tener que dejar a sus hijos demasiado pronto y el miedo a perder lo más importante que siempre le había definido: la música. Estos meses no fueron solo un reto físico, sino también una lucha mental que le obligó a enfrentarse a sí mismo. El proceso de recuperación de Angelo fue lento, agotador y nada fácil. Se vio obligado a cancelar las giras previstas, interrumpir los proyectos de grabación en curso y reducir el ritmo de su vida cotidiana a un ritmo mucho más lento. Incluso los cortos paseos por la casa le agotaban, pero precisamente en estos pequeños y sencillos momentos se profundizó la relación con sus hijos. Gabrielle, la hija mayor, le contaba divertidas historias de la escuela de baile, mientras que Emma tarareaba sus nuevas canciones. Estos momentos aparentemente banales se convirtieron en salvavidas y le recordaron a Angelo lo que realmente importa en la vida: amor y familia, presencia y escucha mutua. La enfermedad no solo le debilitó físicamente, sino que también desencadenó profundas reflexiones. A medida que su cuerpo empezaba a recuperarse, otra presión crecía en el corazón de Angelo. Se dio cuenta de que la mayor parte de su vida no había vivido según sus verdaderos sentimientos, sino que siempre había intentado satisfacer las expectativas de los demás. Esta constatación sacudió su interior e inició un viaje que le llevaría a una confesión que rompería las imágenes fijas establecidas desde hacía mucho tiempo. Tras muchos años ruidosos de su juventud, Angelo Kelly parecía haber encontrado un ritmo más estable. Pero esta estabilidad era solo superficial. Debajo se escondían divisiones internas. Después de décadas de giras, Angelo y Kira decidieron en 2021 retirarse del ojo público y concentrarse en su vida familiar en Irlanda. Sus apariciones públicas se hicieron raras y cuando aparecían, la pareja estaba junta, pero los observadores de larga data notaron algo inusual. La cercanía que antes les caracterizaba parecía desvanecerse gradualmente. Sus miradas ya no se encontraban como antes. Rara vez se tomaban de la mano. Una distancia invisible pero evidente comenzó a surgir entre los dos. Esto no era un conflicto abierto, sino un distanciamiento silencioso que se desarrolló a medida que dos almas vivían gradualmente en mundos emocionales separados. Los fans empezaron hasta a especular, pero Angelo y Kira nunca se pronunciaron directamente. Sobre el papel, seguían siendo una familia completa, criando a 5 hijos, y seguían haciendo música como una familia muy unida. Pero la presión en su relación privada se hizo cada vez más evidente. La educación de los adolescentes, el persistente estado de salud de Angelo y los elevados costes de la atención médica obligaron a la familia a realizar grandes ajustes en su estilo de vida. Kira anhelaba estabilidad y paz, mientras que Angelo, que todavía anhelaba la creatividad y el regreso a los escenarios, se sentía atraído por nuevos proyectos, por las luces brillantes de las que nunca pudo escapar del todo. Sus objetivos de vida comenzaron a diferenciarse y la distancia ya no pudo ser ignorada. Especialmente Gabriel, el hijo mayor, saltó a la palestra. En 2023, participó en la versión alemana del programa Let's Dance y cautivó al público con su naturalidad, su serenidad y su innato talento para el baile. La victoria de Gabriel llenó de orgullo a toda la familia, pero también aumentó la observación de los medios
y reavivó viejos rumores sobre la Kelly Family. El rumor de que el matrimonio de Angelo, aunque aparentemente intacto, no reflejaba toda la verdad. Revivió especialmente en las redes sociales, donde cada foto, cada gesto público fue analizado en profundidad. Tensiones silenciosas se colaron en la Kelly Family, mientras que hermanos como Paddy y Joey siempre apoyaron a Angelo. Otros temían que la apertura sobre la vida privada pudiera socavar la imagen familiar cuidadosamente construida, asociada a la tradición católica y a los valores arraigados. La ruptura de la regla no escrita parecía impensable, pero lo que sobrevivió a la grave enfermedad le había quitado a Sheila, Tangelo, la capacidad de seguir fingiendo. Le faltaba la fuerza física y mental para seguir viviendo detrás de una máscara, evadiendo preguntas y dando respuestas a medias. A principios de 2025, tras años de evasivas, aceptó una entrevista exclusiva con la revista Stern. Sentado frente a la cámara, el miembro más joven de la Kelly Family estaba nervioso pero decidido. «Estoy cansado de fingir», comenzó con firmeza, pero con voz grave. «He pasado toda mi vida tratando de hacer felices a los demás. Fui el niño bueno, el más joven de una familia numerosa, la imagen perfecta del esposo, del padre de 5 hijos. Pero hay cosas que nunca me atreví a decir, por miedo a perderlo todo». En ese momento, toda la fesa habitación se quedó helada. Angelo confesó que durante casi 4 años había mantenido una profunda relación emocional con otro hombre, un músico irlandés al que conoció durante una gira europea en 2009. «No niego mi amor por Kira», dijo, mirando al suelo y luego directamente a la cámara. «Hemos pasado por mucho juntos, hemos criado hijos, hemos hecho música, hemos compartido nuestra vida. Pero hay una parte de mí que ella nunca pudo tocar, y he tratado de negar eso durante muchos años». Aunque no mencionó el nombre del hombre, la confirmación de Angelo fue suficiente para que el mundo entero entendiera que lo que habían visto era solo una parte de la historia y que detrás había muchas capas de emociones complejas y verdaderas que una vez había ocultado. Durante años hubo especulaciones sobre el aparentemente perfecto matrimonio de Angelo Kelly, pero ahora él mismo había confirmado la verdad que el público solo había sospechado. La reacción en la Kelly Family fue inmediatamente dividida. Paddy y Joey expresaron su apoyo y le aconsejaron que fuera fiel a sí mismo y que volviera para encontrar a la persona que una vez había enterrado bajo la máscara de la fama y las expectativas sociales. Al mismo tiempo, otros miembros temían las consecuencias para la imagen familiar, construida sobre valores católicos tradicionales y la perfección pública. A puerta cerrada hubo acalorados debates que tensaron algunas relaciones dentro de la Kelly Family. Pero lo que más conmocionó no fue la confesión de Angelo, sino la reacción de Kira, su esposa desde 2005. Pocos días después de la entrevista, Kira se pronunció públicamente. «Entendí los sentimientos de Angelo hace mucho tiempo», admitió. Su voz era profunda, pero llena de serenidad. «Hemos llorado, nos hemos enfadado, lo hemos intentado, pero también entiendo que uno no puede negar su naturaleza para siempre. Sigo amando a Angelo, pero de otra manera». Subrayó que no presentarían el divorcio de inmediato, sino que seguirían viviendo bajo un mismo techo, criarían a los niños juntos y redefinirían el significado de su relación. La reacción del público fue una mezcla de sorpresa, compasión y crítica. En las redes sociales, muchos le llamaron traidor a los valores familiares y le acusaron de egoísmo.
Pero también hubo quienes alabaron su valentía y dijeron que la veracidad, aunque dolorosa, era un valor que merecía la pena arriesgar. Un fan escribió: «El coraje de ser honesto contigo mismo a una edad avanzada merece respeto. No estás solo». Para Angelo, esta confesión fue a la vez un riesgo y una liberación. Abrió un nuevo capítulo en su vida y en su carrera. Empezó a hablar de los planes para un nuevo álbum en solitario. Una obra que reflejaría la libertad emocional que nunca antes había experimentado. Por primera vez, dijo Angelo, compondría y cantaría para sí mismo, para aquellos que una vez vivieron en silencio y se escondieron detrás de la tormenta emocional. Las semanas posteriores a la entrevista con Stern fueron un torbellino. Titulares en Alemania, Irlanda y España analizaban cada una de sus palabras. La prensa sensacionalista especulaba sobre el hombre anónimo, mientras que los programas de entrevistas debatían sobre el impacto de la confesión en la imagen de la Kelly Family. Para Angelo, era como si viviera en dos mundos paralelos. Por un lado, el foco de los medios, en el que extraños analizaban su vida privada. Por otro, la vida familiar cotidiana, en la que simplemente era un padre que preparaba el desayuno para sus hijos. En la Kelly Family en Irlanda, la atmósfera cambió notablemente. Angelo y Kira ya no fingían ser una pareja romántica como antes, pero siguieron criando a Gabriel, Helen, Emma, Joseph y William juntos. Sus conversaciones se volvieron más directas, más abiertas, y se liberaron de la silenciosa tensión que había existido durante muchos años. Kira asumió un nuevo papel, ya no la pareja romántica en el sentido tradicional, sino una compañera fiable y comprensiva que entendía la complejidad del hombre con el que se había casado. Con los niños, Angelo eligió una honestidad cuidadosamente ponderada. No ocultó que la familia estaba cambiando, pero los protegió de las reacciones más violentas del público. Gabriel, tras su victoria en Let's Dance, se convirtió en el silencioso protector de su padre, evitando las preguntas intrusivas sobre la vida privada y diciendo simplemente: «Mi padre sigue siendo mi padre. Eso es todo lo que me importa». Creativamente, Angelo entró en la fase más fuerte de su carrera. El nuevo álbum, que anunció en la entrevista, tomó forma a principios de 2025, compuesto y grabado en un pequeño estudio en su finca en Irlanda. Ya no atado a las expectativas comerciales o a la imagen de la Kelly Family, las canciones se volvieron increíblemente personales y contaban historias de pérdida, identidad y el coraje de ser uno mismo. Describió el proceso como una terapia a través de acordes y letras, en la que cada nota era un paso hacia la liberación. Financieramente, la transición no fue fácil. La marca Kelly Family era demasiado fuerte. La separación significaba el riesgo de un público más pequeño y de ingresos inciertos. Pero Angelo se mantuvo firme. «He actuado ante cientos de miles de personas. Ahora quiero cantar para aquellos que realmente me escuchan». Mientras que algunos hermanos se mantuvieron en contacto, otros se distanciaron y prefirieron guardarse su propia opinión para sí mismos. Lo que recordó que incluso los lazos familiares más estrechos pueden verse sacudidos bajo el peso de la verdad. A pesar de toda la turbulencia, hubo momentos de silencioso triunfo. En otoño de 2025, Angelo dio un pequeño concierto con entradas agotadas en Dublín. Kira se sentó con los niños en el público y vio cómo cantaba con una voz a veces frágil, pero emocional. El prolongado y empático aplauso fue un testimonio del sincero respeto
del silencio a la verdad sobre sí mismo. En retrospectiva, la historia de Angelo Kelly no trata solo de fama, música o familia. Trata del precio que se paga cuando se vive demasiado tiempo en prejuicios, cuando el mundo decidió desde su segundo año de vida quién sería el chico, el cantante angelical, el hijo devoto, el marido perfecto, el padre incansable. Pero finalmente, Angelo aprendió a ser él mismo. Una lección de valentía, honestidad y amor que trasciende todos los prejuicios. Durante décadas, Angelo Kelly llevó puestos papeles como una segunda piel. Rara vez dejó que alguien viera las partes internas de su verdadera personalidad. Los aspectos que no tenían que seguir el esquema. Cada punto de inflexión en su vida. La separación de la Kelly Family en 2006. La crisis de salud que casi acaba con su carrera en 2020 y la creciente distancia en su matrimonio con Kira. Fue como una grieta en la máscara que llevó durante tanto tiempo, revelando lados oscuros que el público nunca había visto. Para Angelo, la elección ya no era callar o hablar. Era la decisión de ser uno mismo o renunciar a todo lo que significa la vida. La revelación se convirtió en un hito importante en su vida, una clara separación entre la máscara que una vez ocultó su verdadero yo y la verdadera persona en el interior. Para algunos fue una traición a los valores que Angelo, en su opinión, representaba. Pero para muchos otros, fue un acto valiente que profundizó su respeto. Porque no es fácil para alguien ser honesto ante todo el mundo después de décadas de construir cuidadosamente una imagen. Para Angelo, era simplemente la verdad. Una verdad que traía consigo tanto pérdida como liberación. En los meses siguientes, ya no intentó restaurar la vieja imagen. Ya no se escondió ni trató de cumplir con cada expectativa. En cambio, abrazó el caos, la incertidumbre de la vida real. Siguió criando a los niños con Kira, apoyó la carrera de Gabriel, asesoró a jóvenes músicos y compuso canciones que reflejaban los aspectos profundos del ser humano que una vez había ocultado. Hoy en día, las actuaciones de Angelo son más pequeñas en escala, pero más personales que nunca. Cuando canta, su voz está cargada de experiencia vital. Cada nota lleva dolor, liberación y el coraje de superar consigo los años de ocultación. Una vez cantó para millones, ahora canta para sí mismo y para aquellos que están dispuestos a escuchar al verdadero ser humano que hay en él. Este es probablemente el escenario más auténtico en el que ha estado Angelo Kelly. Durante décadas millones de personas creyeron entenderlo, pero ahora escuchaban la verdad. Sentían su alma profundamente en su música, en las historias de vida que compartía valientemente. Su vida nunca volverá a ser la misma, y la imagen que antes se veneraba se redefine ahora a través de su verdadero carácter, complejo, valiente y sincero. ¿Cree que Angelo tomó la decisión correcta al expresarse después de todos estos años? Comparta sus pensamientos en los comentarios y no olvide dar a me gusta, compartir y suscribirse al canal para descubrir más historias detrás de la música y la vida de Angelo Kelly. M.